iglesia. Dios los continúe llenando de esas ricas bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pastora, Dios la continúe bendiciendo grandemente. Empezamos un año lleno de grandes bendiciones del Señor, donde sabemos que Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. Por eso, bienvenidos en esta maravillosa noche a unirnos, a buscar la presencia del Señor. Cuando dos o tres nos congregamos en su nombre, Él está en medio nuestro. Por eso ahí en su casa, en su hogar, en el lugar donde se encuentre, ahí está la presencia del Señor. La presencia, la gloria del Señor que está a favor de cada uno de nosotros. Es una noche gloriosa donde el Espíritu Santo de Dios nos visita, porque esa es la función de la unidad de la iglesia. Cuando la iglesia está unida, el Espíritu Santo de Dios desciende y llena nuestros corazones de alegría, de gozo, de paz. Y sabemos algo, donde está el Espíritu Santo de Dios, allí hay libertad, y en esta noche hay libertad en nuestros corazones, y por eso sabemos que Él siempre tiene el poder, Él siempre tiene todo honor y gloria, Él siempre es el que hace los milagros, y por eso Él nunca está cautivo. Nosotros, a través del mal comportamiento, de las malas actitudes, contristamos, pero Él siempre anda en libertad, y por eso donde Él está, allí hay libertad. Permitamos que el Espíritu Santo de Dios se enseñoree de nosotros, que el Espíritu Santo de Dios se manifieste poderosamente, que este sea un año donde la gloria del Señor inunde nuestro ser a través del poder glorioso de su Santo Espíritu. Y si permitimos esto, cosas maravillosas pasarán, cosas poderosas pasarán a favor de cada uno de nosotros, porque sabemos que esas cosas de renombre, esas cosas maravillosas que hemos escuchado o leído en la palabra del Señor, o aquellos hombres de fe en el siglo anterior, el siglo XX o el siglo XVI, cuando hubo esos grandes avivamientos, Dios también lo puede hacer en este tiempo con nosotros, y Dios lo quiere hacer. Por eso es un año donde Dios nos va a bendecir grande y poderosamente. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando lo buscamos a Él. Hay un poder maravilloso que Dios nos ha regalado, es el poder de la oración. Ese poder de la oración derriba muros, derriba montañas. Con la fe que cada uno de nosotros ponemos en la oración, suceden milagros maravillosos. Por eso en esta noche vamos a orar creyendo al Señor Dios Todopoderoso. Amén, pastor. Bendiciones, amén. Iglesia, muchas bendiciones. Y vamos a prepararnos para orar y entrar en la presencia de nuestro Dios más y más. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche una vez más venimos a presentarnos delante de ti, Padre mío de la gloria, Señor, con nuestro corazón abierto y dispuesto, Señor, para ti, Padre. Mira, Señor, cada uno de mis hermanos que está en su casa, cada uno de los que está viendo esta reunión, precioso Dios, los queremos colocar delante de ti, bendito Dios y Padre, porque nos reunimos con el único propósito, Señor, de alabar tu nombre, de exaltarte, Señor, como pueblo tuyo, como hijos tuyos, Señor. Queremos bendecirte y darte toda gloria y honor, Señor amado de los cielos. Padre, en esta noche estamos una vez más agradecidos, Señor, por tu presencia, agradecidos por tu ayuda, agradecidos por tus bendiciones, Rey de la gloria. Muchas gracias por todo lo que has bendecido a tu pueblo, a tu iglesia, porque nos has guardado y nos has protegido en cada momento, Señor. Y si hoy estamos aquí presentes, y si hoy estamos aquí hablando contigo, es porque tú nos has sostenido, Padre de la gloria, porque nos mantienes en tus caminos firmes, precioso Dios. Gracias te damos, Señor, por tu benevolencia, gracias te damos por tu amor. Gracias, Señor. Vamos, levante sus manos y dígale: Señor, gracias por tu amor, porque sé que tú me amas, porque tú eres un Padre que me ha dicho: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor, porque tú eres el Dios que nos ama, Señor. Bendito Dios, gracias, Señor. Gracias, Rey de la gloria, porque nos sentimos amados por ti, Señor. Bendito Dios de los cielos. Gracias, Señor. Precioso Rey, te adoramos y te bendecimos, Señor. Te agradecemos por darnos tu Santo Espíritu, Señor, que cada día nos acompaña, que cada día nos aconseja, nos guía, mi Señor amado, porque es una promesa
promesa para nosotros. Dice que nosotros, los hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu Santo. Por eso te damos gracias, Señor, porque no estamos solos, porque tú nos guías, Señor, en cada momento. Gracias, Rey de la Gloria. Te pedimos, mi Señor, que en esta noche tu Espíritu Santo, tu bello Espíritu Santo, sea derramado sobre cada uno de los lugares donde se escucha esta palabra, Señor. Que cada persona pueda ser llena del Espíritu Santo. Aquel que no ha sido bautizado sea bautizado en el Espíritu, Señor, con tu presencia hermosa, Espíritu Santo. Gracias, Señor, que sea manifiesto tu poder, tu presencia en medio de cada casa, en medio de cada lugar que se escucha esta palabra, mi Señor. Te damos toda gloria y te damos toda honra, Señor, y te pedimos que nos hables en esta noche, que seamos ministrados por el Espíritu Santo, Señor, que los cielos se abran, Señor, que las respuestas de Dios vengan, Señor, a cada uno, Señor, de tus hijos, precioso Dios. Te alabamos, Padre, te bendecimos, te damos toda gloria, honra y honor, y te pedimos, Señor, háblanos en esta noche, que tus siervos escuchamos tu hermosa voz, mi Rey, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a listar la palabra del Señor allí en 2 de Corintios, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto en su segunda carta, allí en el capítulo 1, versículo número 20. Dice la palabra, para la gloria de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice así: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Amén. Aleluya, qué bendición tan maravillosa de esta palabra que Dios nos regala. Venimos del año 2022 donde Dios nos regaló ese deseo de la esperanza puesta en el Señor, y esa esperanza que cada uno de nuestros pensamientos sean renovados en Él, donde nos está hablando constantemente cómo debemos pensar con fe y estar aclarando todas nuestras peticiones y todos nuestros deseos, nuestros sueños en nuestro pensamiento de acuerdo a lo que Él nos ha dado. Y por eso la esperanza era el año 2022, y Dios nos introduce con la esperanza al año 2023, donde la esperanza se cumple en nosotros cuando cada uno de nosotros tenemos una promesa, y esa promesa se hace realidad en cada uno de nosotros, porque el Dios es Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Su Hijo se convirtió en esa promesa gloriosa. Por eso desde Génesis, allí en el capítulo 3, versículo 15, da la primera promesa que viene a favor de la humanidad, de la restauración, y esa promesa está continuamente en todo el Antiguo Testamento, se cumple en nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo nos da esas bendiciones maravillosas para que nosotros podamos encontrar que las promesas del Señor se hacen realidad en nuestra vida. Las promesas estamos viendo los días domingos, que es evangelia en la raíz original, y se utilizó normalmente en la parte judicial, luego pasó a la parte popular, y cuando viene a la Biblia se viene con las promesas maravillosas del Señor, y es la expresión de la voluntad de alguien de hacer algo o dar algo a alguien, y por eso es la voluntad maravillosa del Señor. Las promesas del Señor no se hacen porque nosotros las merecemos o porque nosotros nos esforzamos, no, las promesas del Señor son por su gracia, son por su voluntad. Por eso usted puede encontrar que por su gracia nosotros somos salvos. Es una promesa maravillosa del Señor. Por las llagas de nuestro Señor Jesucristo nosotros somos sanos. Es por su gracia maravillosa que Él hace a favor de cada uno de nosotros. Por la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, la promesa es que Él nos dio libertad a cada uno de nosotros. Esa es la bendición maravillosa que Dios nos da, y por eso hoy el apóstol Pablo también nos habla a través de esta segunda carta que nos ha leído la pastora en esta maravillosa noche. Ahí en el capítulo 1, el versículo 20, donde nos habla porque todas las promesas de Dios, o sea, habla que todas las promesas del Señor, habla que no solo la promesa en general que hubo para alguna persona, sino todas las promesas de Dios, dice, son en Él sí y en Él amén. Pero no se queda ahí nomás, o sea, que Él dice sí y amén, es que así sea. Por eso es algo tan maravilloso saber que la promesa de Dios se hace realidad a favor de cada uno de nosotros. Que el cielo pasará, la tierra pasará, pero la promesa que Dios ha dado es la palabra de Dios,
permanece para siempre. Se hace realidad la promesa a favor de cada uno de nuestras vidas. Cuando nosotros obedecemos, nos humillamos delante de su presencia, Él va a hacer eso a favor de cada uno de nosotros. Dice, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Es decir, que las promesas del Señor se hacen en nosotros, dice, por medio de nosotros. ¿Para qué? Para exaltar a Dios. El apóstol Pablo escribe esta carta teniendo dificultades grandes, había pasado por dificultades tan adversas en su salud, es decir, él muchas veces también fue perseguido, lo querían apedrear, querían quitarle la vida, perseguido, él también sufría una enfermedad. Por todas esas cosas, él tenía adversidad en su vida, pero él demuestra y nos escribe que tenemos que tener la confianza en Dios, que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Dice, por eso dice que porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Es decir, que Dios desea lo mejor para nosotros. Aleluya. Dios desea lo mejor para la pastora, para tu vida, para mi vida, para cada uno de nosotros. Dios desea lo mejor. Por eso cualquier cosa que a veces nos está pasando y pensamos que Dios está alejado, Dios está enojado, por eso me está pasando tal cosa, eso no es Dios. Dios es un Dios que da las mejores cosas. Él desea lo mejor para nosotros. Que ciertamente pasamos por luchas, sí, que pasamos por dificultades, sí. El apóstol Pablo estaba pasando por dificultades, pero las promesas que Dios le da, dice, todas las promesas del Señor son en el sí y en el amén. O sea, se hacen realidad a favor de cada uno de nosotros. Ahora, si cada uno de nosotros tenemos esa bendición gloriosa de esperar las promesas del Señor, Dios quiere que nos pase siempre lo bueno a nosotros. Y esa es la alegría de vivir en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Evangelio es las buenas nuevas de salvación. Por eso no nos avergonzamos del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Por eso es tan maravilloso acudir al Evangelio, acudir a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando acudimos a nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio es ese poder de Dios y no nos avergonzamos, porque es ese poder de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y el Evangelio trae esa bendición maravillosa de poder vivir en la felicidad de lo que Dios trae, las promesas a favor de cada uno de nosotros. Si nosotros somos hijos de Dios, entonces Dios quiere hacer algo bueno para nosotros. ¿Y cómo viene lo bueno de Dios para nosotros? A través de promesas. Por eso las promesas de Dios son buenas, son agradables para favor de cada uno de nosotros. Por eso dice que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Esa es la gran seguridad que Dios nos regala, amada pastora. Así es, pastor. Iglesia, la palabra del Señor dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Y nosotros sabemos y entendemos que si hay algo que Dios quiere hacer es siempre ayudarnos. Y yo entiendo, pastor, y me he dado cuenta que este año es un año donde Dios está activando la fe de su pueblo, porque muchísimas personas han abandonado la fe, han decaído en la fe, y si Dios quiere hacer algo que yo siento en mi espíritu es que Él quiere activar esa fe. ¿Y cómo la activa? Por medio de la palabra, por medio de las promesas que Él nos da, por medio de que la palabra que Él nos ha dado, de la promesa que nos hemos tomado, por ahí es donde el Señor va a activar nuestra fe. Y nuestra fe, con la fe que tenemos, es que nosotros vamos a ver la respuesta de lo que hemos pedido, pastor, de lo que quizás, iglesia, hemos esperado por muchos años, porque quizás usted puede decir, es que yo he pedido, es que yo he orado, pero nada que llega. Pero es que Dios necesita preparar nuestro corazón y necesita que seamos un pueblo que nos movamos por fe. Yo veo que desde el principio en la palabra del Señor, Él siempre tomó siervos, pero para que se movieran en fe, y nosotros tenemos que aprender también a movernos en esa fe. Si no fueras por la fe, ellos no hubieran visto la gloria del Señor. No quiere decir que porque yo soy el pueblo de Dios, usted es el pueblo de Dios, entonces no vamos a tener dificultades. Yo veo que Dios a veces permite que esas dificultades estén ahí para mostrar su gloria, para que el pueblo de Dios pueda ver la gloria de Dios, para que se active precisamente esa fe en el pueblo
pueblo suyo y puedan conocer aquel Dios vivo, aquel Dios poderoso, porque es que Dios no ha cesado de hacer milagros. Dios no ha cambiado, y es que ahora Dios es pasivo y no como en el Antiguo Testamento que mostraba su poder y su gloria. No, Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Pero precisamente lo que necesita en nosotros es que confiemos, y el confiar es esa fe que Él quiere que nosotros depositemos en Él, que confiemos. Señor, si tú lo dices, así será. Quizás para nosotros sea imposible físicamente a nuestros ojos, sea imposible en las cosas que Dios tal vez nos ha hecho a través de sus palabras, de sus promesas, pero cuando nosotros nos movemos en fe, cuando nosotros ponemos en práctica la fe, es ahí cuando nosotros podemos alcanzar lo que hemos esperado que Dios nos ha prometido a través de su bella y poderosa palabra, pastor. Aleluya. Qué bendición tan maravillosa es que Dios despierta en nosotros, sabiendo que hay promesas de Dios, y esas promesas se deben colocar la fe, el hombre o la mujer de Dios, esa fe en el Señor, para que esa promesa se haga en realidad en nuestra vida. El año 20, cuando vino la pandemia, hizo que muchos corazones se enfriaran. La crisis del año 22 también, 21 y 22, hizo que muchas personas enfriaran en su corazón. La fe es en el Señor. Pero quiero decirles que en los que creemos hemos visto la gloria del Señor. Y usted que quiere volverse al Señor, que quiere agarrarse de esas promesas, sé que este es el año para traer grandes bendiciones. Y algo importante, dice que en la palabra del Señor, porque todas las promesas del Señor son en el sí, y las promesas de Dios son en el amén. Dice la palabra del Señor, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Es decir, que todo lo que va a suceder en nuestra vida tenemos que tener la disposición en nuestro corazón de darle la gloria al Señor. Dios va a hacer cosas grandes, iglesia. Dios va a hacer cosas grandes en la familia. Dios va a hacer cosas grandes en nuestra vida. Hay promesas en la Biblia para la familia. Hay promesas en la Biblia para los jóvenes, hay promesa en la Biblia para niños, hay promesa en la Biblia para adultos, hay promesas en la Biblia para hombres y mujeres, que le creamos al Señor, y esas promesas se van a hacer real en nuestra vida, pero para darle la gloria al Señor. Acuérdese, amada iglesia, que cada vez que los hombres de Dios le dieron la gloria al Señor, Dios los exaltaba mucho más, Dios los fortalecía. Pero aquellos hombres que no le daban la gloria al Señor cuando Dios los bendecía, eran hombres que empezaban a decaer, no eran hombres que seguían los triunfos en la victoria. Por ejemplo, Saúl fue un hombre llamado por Dios. Dios le dio muchas victorias, pero empezó a tomar la gloria para él y no para el Señor, y por eso terminó él suicidándose, porque no pudo avanzar más viendo la gloria del Señor, el respaldo del Señor. David fue un hombre que todo lo que hacía le daba la gloria al Señor, le honraba al Señor. Abraham, siempre que sucedía algo, le hacía un altar al Señor, dándole las gracias a Dios y diciendo: eres tú el que lo ha hecho, Dios. Por eso hacía un altar y le colocaba Jehová Shirem, Dios que provee las cosas. Y siempre que hacían los hombres de Dios, por ejemplo, cuando reconoce este hombre débil, este hombre que no tenía esa bendición maravillosa de saber que era el instrumento de Dios para salvar a Israel, pero Dios lo llama a ese hombre llamado Gedeón, y Dios cambia ese corazón y empieza y le hace un altar. Él dice: no soy yo, eres tú, Jehová Shalom. Y le hace un altar que le llama Jehová Shalom. De ese altar maravilloso, el Dios de paz le hace esa bendición tan maravillosa que hace para el Señor. Por eso esos hombres y esas mujeres como Débora le daban toda la gloria al Señor, y cantaban al Señor, danzaban para el Señor, porque le daban toda la gloria al Señor. Y por eso el apóstol Pablo dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Dice: por medio de nosotros. O sea, las promesas se van a hacer realidad por medio de nosotros. O sea, tú que estás en tu casa, que necesitas un milagro del Señor en tu familia, en tu economía, ahí hay promesas específicas de Dios para cualquier área de tu vida, para cualquier edad, y allí en las promesas del Señor están para que se haga realidad. Y cuando se hagan realidad, dele la gloria y la honra al que vive y reina por los siglos de los siglos. Él se merece todo honor y toda gloria. Por eso sabemos que
Cada uno de nosotros pasamos por adversidad. Ciertamente la crisis nos pegó a todos, la pandemia llegó a todo el mundo y nos afectó a todo el mundo, pero las cosas de adversidad que vinieron no vinieron para quedarse. Las cosas de adversidad sí vinieron y estuvieron, o quizás está la adversidad ahí atacando, queriendo atormentar, pero no se va a quedar. Esas adversidades, hay una promesa de Dios que eso va a pasar, que las adversidades van a pasar de nuestra vida, que no va a seguir esa adversidad en nuestra vida. Vino la adversidad, sí, quizás está esa adversidad todavía latente ahí en su hogar, ahí en su economía, en su salud. Sí vino, pero no vino para quedarse. Vino, pero en el nombre de Jesús de Nazaret va a salir. Ese es el año que las promesas del Señor nos van a levantar y nos van a bendecir, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos la iglesia que vamos a triunfar y vamos a vencer, amada pastora, porque sabemos que Dios nos va a bendecir, pastora. Claro que sí, pastor, y es que como estamos hablando, dice, y es que las promesas del Señor, dice, son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Y por qué por medio de nosotros, iglesia? Porque es que muchas de las cosas que no viene a nosotros la promesa del Señor es por culpa nuestra, porque la palabra del Señor nos enseña que la promesa está, pero hay promesas que son condicionadas, pastor. O sea, dice, si tú haces esto, yo hago esto por ti. Eso dice el Señor. Por ejemplo, en Deuteronomios 28 dice, si escuchares la voz de Dios atentamente, obedecieres a la voz de Jehová el Señor, entonces todas estas bendiciones te seguirán, te acompañarán. Es que hay promesas que están condicionadas. Entonces hay gente que simplemente se toma de la promesa y dice, Dios me prometió esto, y no hace nada. Y resulta que nosotros sí tenemos que involucrarnos, pastor, porque aquí resulta que nosotros hacemos hasta donde humanamente podemos hacer, y cuando vemos que realmente ya no podemos lograr nada, ahí viene lo sobrenatural de Dios. No es que simplemente nos vamos a acostar y esperar que caiga la promesa del cielo. No, la promesa está dada, ¿verdad, pastor? Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, nosotros tenemos que obedecer, nosotros tenemos que mirar cuál es la condición. Nos explicaba estos domingos el Señor a través del pastor, precisamente que nosotros tenemos que mirar qué es lo que tengo que hacer para que llegue la promesa a mi vida. Es por eso, porque la promesa está condicionada, porque si yo hago eso que Dios me está diciendo que debo hacer, entonces es donde viene la respuesta de Dios a mi vida. No es que simplemente yo voy a decir, sí, Dios me prometió eso y me quedo ahí sentada sin hacer nada. No, la promesa dice que yo tengo que hacer algo. Una de las cosas es tener fe, una de las cosas es creer, pero también mirar qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que orar, cómo tengo que moverme en fe para poder recibir la respuesta de Dios, ¿verdad, pastor? Amén, amada pastora. Por eso nosotros debemos orar al Señor con fe, de acuerdo a la promesa que Dios nos ha regalado. Esas promesas que estaban añejas, esas promesas que estaban allí, que pensaron que no sucedían, va a suceder. Las promesas del Señor son en el sí y en el amén, o sea, se hacen realidad a favor de nosotros, dice la palabra del Señor, por medio de nosotros para la gloria del Dios Padre. Por eso es importantísimo que nosotros tengamos esas promesas, oremos. Y cuando ya tengamos la promesa, oremos y miremos qué es lo que la palabra dice de esa promesa y empecemos a ejecutarla, y empieza a funcionar algo. La fe es ser optimista que va a pasar, tener la confianza de que las cosas van a pasar. Eso es fe. Que ser optimista de las cosas, de lo que Dios nos ha dado, tener esa confianza plena que Dios nos lo va a regalar. Así es, pastor, y es que la palabra del Señor dice que la fe sin obras es muerta. Por eso nosotros tenemos que aprendernos a mover en fe. Por ejemplo, el Señor dice que Él ya se llevó todas nuestras enfermedades en la cruz. Es verdad, Él nos promete la sanidad, Él nos da la sanidad. Pero eso no quiere decir que yo tengo que descuidar mi cuerpo, que yo tengo que descuidar mi salud. No, la Biblia dice que yo soy templo, mi cuerpo es templo, su cuerpo es templo del Espíritu Santo, y que tenemos que cuidarlo. No es que porque nos dio la promesa de sanidad, entonces yo me voy a desordenar en toda la comida y no me voy a cuidar, no me voy a bañar, no me voy a arreglar, porque como Dios dijo que yo siempre voy a estar sana, sí, pero es que por eso decimos que las promesas están condicionadas. O sea, el Señor promete la sanidad, pero de mí depende
también que yo ponga de mi parte cuidar mi cuerpo, cuidar su cuerpo y cuidar usted su cuerpo. ¿Para qué? Para que el cuerpo esté sano. Porque, por ejemplo, usted no puede decir que una persona puede vivir libre de colesterol comiendo chicharrones y grasas a todo momento y simplemente decir, Señor, yo estoy sana en el nombre de Jesús. No, pues también tenemos que ser sabios y decir, eso no es muy saludable para el cuerpo, no es muy aconsejable, no es muy bueno. Entonces, simplemente tratemos de no consumirlo, porque eso nos va a ayudar. O sea, entonces, todo no le corresponde al Señor. A nosotros también nos toca hacer nuestra parte, como hablábamos anteriormente, pastor. Amén, amada pastora. Lo que Dios le corresponde ya no lo dio. Ya dio la promesa y esa promesa está en la palabra de Dios. Y esa promesa debemos ser, como le decía hace un momentico el Señor a nosotros, tener optimismo, confianza en Dios, que eso va a saber hacer, confianza en que la victoria viene. Eso es en cada uno de nosotros, que tenemos que tener persistencia, ser esos hombres y mujeres que tenemos fe en el Señor, que sabemos que esa persistencia es la fe de cada uno de nosotros en lo que Dios nos dijo, y esa fe de cada uno de nosotros en lo que Dios nos dijo hasta que esto acontezca. Acuérdense, amada iglesia, que cada uno de nosotros hacemos lo que estamos pensando, lo que hemos estudiado, lo que estamos teniendo en nuestra mente. El resultado es, terminamos haciendo eso. Por ejemplo, una persona que estudia ingeniería empieza trabajando en esto y termina siendo un gran ingeniero y termina desarrollando lo que estudió. Por eso debemos, cuando venga la promesa, estudiar la promesa. ¿Qué es lo que nos dice la promesa? ¿Cómo es que va a llegar esa promesa? ¿Qué es lo que va a hacer? Acuérdese que María dijo, pero ¿cómo va a suceder esto cuando vino la promesa que iba a hacer a tener por obra y gracia el Espíritu Santo? Entonces le explica al Señor qué es lo que va a hacer, porque Dios es un Dios específico, nos decía el Señor en los domingos que hemos venido. Por eso venga los domingos a las reuniones dominicales, que Dios nos enseña maravillosamente lo que Él desea hacer en nuestras vidas, que esas promesas se hagan realidad. Y en esas promesas entonces Dios es un Dios específico, da las cosas específicas, y esa promesa va a venir a cada uno de nosotros específicamente. Nosotros debemos entonces buscar esa bendición gloriosa del Señor, sabiendo que Él nos va a preparar. Cuando termina un ingeniero haciendo las cosas que estudió, porque estudió y ya lo va a hacer con confianza, entonces la promesa es igual. Llegó la promesa, vamos a estudiarla, vamos a meditar en ella, vamos a orar, vamos a buscar cómo es que Dios se va a hacer eso en realidad a favor de cada uno de nosotros, y Dios lo hace a favor de nuestra vida. Dios es un Dios que hace las cosas a favor de nosotros. Debemos entonces buscar las promesas del Señor, buscarlo en oración, estudiar la palabra del Señor, orar, meditar, estar ahí metidos con las cosas de Dios, y Dios terminará dándonos esas bendiciones tan maravillosas a cada uno de nosotros, porque sabemos que cada uno de nosotros tenemos la bendición gloriosa del Señor de tomar lo que Dios nos ha dado a favor de cada uno de nosotros, pero tenemos que actuar en la promesa que Dios nos ha dado. Por ejemplo, cuando llega Jesús y Pedro al templo, y allí les cobran los impuestos, y cuando le cobran los impuestos, entonces empieza a decir el Señor Jesús, a decir, pues el padre no cobra los impuestos a los hijos, porque le estaban cobrando a los hijos el impuesto. ¿A quién le cobra? A los que no son hijos, a los extranjeros. Pero para evitar problemas, el Señor Jesús le dice, pues Pedro, ve y toma el anzuelo, pesca, y el primer pez que saque, ábrele la boca. Y dice, y cuando le abra la boca, encontrarás ahí un estatero. El estatero, imagínense que tenían que ellos pagar normalmente 2 dracmas por cada persona. Miren cuando es la promesa. Pedro pudo irse, tenía que pagar los 2 dracmas. Jesús tenía que pagar los 2 dracmas para entrar ahí. Los 2 tenían que hacerlo. Y el estatero son 4 dracmas, es el valor de 4 dracmas, es decir, 1000 milagros de la promesa. Por eso la promesa trae milagros a favor de nosotros, porque Pedro tenía un dracma en cada pez, pues de haber pescado 4, pero Jesús le dijo, saca el primero y ábrele, y dice que cuando Pedro lo hizo, ahí estaba un estatero que era equivalente a 4 dracmas, 2 para Pedro y 2 para Jesús. Las promesas son exactas. Las promesas del Señor se cumplen exactamente a favor de nosotros. Por eso cada uno de nosotros debemos saber, si Pedro no va a pescar, no lanza el anzuelo, pues no va a tener esos esateros, pero él obedece la promesa.
cada uno de nosotros debemos obedecer a la promesa de Dios. Cuando obedecemos a la promesa del Señor, porque nos ha dicho la palabra hoy que tenemos que estudiarla, tenemos que meditar la promesa, tenemos que saber cómo se hace realidad a favor de nuestra vida para que cada uno de nosotros actuemos y podamos ver la victoria del Señor a favor de nosotros. Claro que sí, pastor, y es que la palabra del Señor debemos recordar que el Señor dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, lo hará. O sea, ya está la promesa, Él nos dio la promesa y solo tenemos que tomarnos de esa promesa como nos está diciendo el Señor a través del pastor y estudiarla y creer en esa promesa y movernos en fe a través de esa palabra que nos ha dado el Señor, porque Dios no se ha arrepentido. Quizás nosotros en alguna forma se digan, no, pero es que Dios me prometió algo, pero es que yo le he fallado tanto a Dios. Sí, es verdad, le fallamos muchísimo a Dios, pero algo impactante que dice la palabra, dice, aunque nosotros fuésemos infieles, Dios permanecerá fiel. Y eso es tremendo. O sea, aunque nosotros nos hayamos equivocado, la promesa del Señor está ahí, la promesa del Señor sigue, porque Él no se arrepiente simplemente porque usted falló, ya no le voy a dar la promesa. No, sigue la fidelidad de Dios, sigue la presencia de Dios, sigue la promesa de Dios. Solo que tenemos que revisarnos y mirar en qué estoy fallando yo, en qué no he podido ser obediente. Por eso dice, si escuchas atentamente la voz del Señor y la obedeces, entonces todo esto te seguirá, la promesa me seguirá, lo que Él me dijo. Pero ¿dónde me he equivocado? Quizás no estoy obedeciendo, quizás obedezco a medias, o quizás soy rebelde. Entonces tengo que revisarme eso en mi corazón. ¿Por qué causa no ha llegado la promesa? No es por el Señor, es porque hay en mí algo que está sucediendo, y es lo que tengo que ir en oración y decirle al Espíritu Santo que me muestre en qué me estoy equivocando, si estoy siendo rebelde, porque no estoy obedeciendo a lo que Él está diciendo, y es por eso que no ha llegado lo que yo tanto espero de la promesa del Señor. Aleluya, qué bendición tan maravillosa lo que Dios nos está regalando en esta noche. Acordémonos que Evangelia es promesa, y que la promesa es la expresión de la voluntad de una persona o de alguien para hacer algo o dar algo a alguien, y esa es la expresión maravillosa de la voluntad de Dios. Nosotros como hombres a veces prometemos y no cumplimos, pero Dios sí cumple sus promesas. Dios no cambia sus promesas. Las promesas del Señor son eternas y permanecen para siempre. Por eso cada una de las promesas del Señor son para cada uno de nosotros. Esa evangelia es promesa que se hace realidad a favor de cada uno de nosotros. Acordémonos, amada iglesia, que la esperanza no avergüenza, pero la esperanza de nosotros es que el Dios de esperanza nos lleva a tener esa promesa maravillosa en nuestros corazones, y esa promesa nosotros debemos empezar a orar, a buscar la revelación del Señor, cómo se hace realidad en nuestra vida. Acuérdese que cuando Dios le prometió eso a Abraham tuvo que salir de Ur de los Caldeos, obedecer a la promesa. María tuvo que obedecer a la promesa. Allí Manoa y su esposa tuvieron que obedecer para nacer Sansón, de acuerdo a lo que Dios les había regalado. Dios nos regala grandes promesas. Por eso vamos a orar en esta noche trayendo la revelación del Señor en nuestros corazones, para que el Espíritu Santo de Dios inunde nuestro ser. Dios y Padre bueno, Dios creador del cielo y la tierra, te pedimos que inunde nuestro ser, que tu gracia poderosa venga a favor de cada uno de nosotros, y en este año 2023, Señor, nos enseñe a cada uno de nosotros, Señor, a ser tu iglesia que permanezca fiel a ti, Dios, tu iglesia que tome las promesas que vienen a nuestra vida, que viene para un hombre, para una mujer, para un niño, para un joven, que viene para tu iglesia, Señor. Esa promesa, Señor, sabemos que no nos van a avergonzar, porque tenemos la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro, que se hace en realidad a favor de cada uno de nosotros. Promesas para la salud, porque somos sanos por las llagas de Jesús. Promesas en las bendiciones, porque somos ricos en gloria, en las riquezas en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque somos ricos en nuestra familia, porque Dios bendice, Dios
Dios ama a la familia. Dios, todas las familias que se acercaron a Él fueron bendecidas, fueron prosperadas, y hoy no es la excepción en tu familia. Tu casa está siendo lleno de la gloria del Señor. Está saliendo la brujería, el hechizo, el conjuro, el rezo, la maldición, porque no te podrán tocar, porque la promesa está cubriendo tu casa y tu familia. En el nombre de Jesús, amén y amén, amada iglesia. Sigamos orando para que las promesas del Señor se hagan realidad a favor de nuestra vida. Vamos a pactar también con el Señor, porque hay promesas también en nuestra área financiera, porque Dios en todas las áreas de nuestra vida nos bendice. Una de las promesas es sembremos, porque cuando sembramos cosechamos. Cuando usted siembra papa, recoge papa. Cuando usted siembra una oración, recoge las bendiciones de la oración. Pero cuando sembramos en el área material, económica, Dios también nos bendice en esa área. Por eso Isaac sembró y cosechó al 100 por 1. Padre y maravilloso Dios, te damos gracias porque esta cajita de fe de estos días miércoles, Señor, que pactamos contigo, Señor, el próximo domingo lo presentamos aquí en Casa Roca Restauración, en el Alfolí, también trayendo lo que nos pertenece, Señor, conforme fuimos bendecidos, Dios, así nosotros nos portamos. Por eso te pedimos que reprenda el devorador, que abra la ventana de los cielos, derrama bendiciones hasta sobreabundar por cada uno de nosotros, porque hoy damos y recibimos medida buena, apretada y remecida en nuestro regazo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, los esperamos el próximo domingo, donde el Dios de promesas estará a favor de cada uno de nosotros, trayendo revelaciones maravillosas a favor de nuestras vidas a las 9 de la mañana. Que la maravillosa paz del Señor Jesús los continúe bendiciendo. Bendiciones, iglesia. Exaltemos su nombre. Él es digno, Él es digno.